he confirmado lo que tengo bastante claro, y es que la gestión pública o es participada o no es pública, ¿no? Y que es posible hacerlo, que es posible que desaparezcan los prejuicios que tenemos alrededor de que la participación ciudadana nos consume mucho tiempo, nos consume mucho esfuerzo y no siempre genera valor, ¿no? Y yo os decía, que igual os ha sorprendido el concepto, que por cierto pues me ha surgido, me ha inspirado lo que escuchaba, ¿no? en el grupo, y es que a veces nos quejamos bastante de que las administraciones públicas son organizaciones muy burocráticas, que no nos permiten generar cambios y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y a veces la burocracia la tenemos dentro, ¿no? Y yo acuñaba un poco el término de la burocracia cognitiva, ¿no? Porque somos nosotros mismos y nosotras mismas quienes a veces nos autoimponemos unos niveles de exigencia de que tenemos que hacer participación, pero hemos de hacerlo en poco tiempo, hemos de hacerlo rápida, hemos de tener resultados inmediatos, ¿no? Y nos olvidamos de lo que de verdad generamos muchas veces sin ser conscientes de que lo estamos generando, ¿no? Ese valor que genera, como he visto hoy, ¿no? Que habéis tejido una auténtica red de gente que siente que esto le ha inspirado y le ha ilusionado y le ha permitido compartir, le ha permitido recuperar la confianza en que es posible gestionar lo público de una manera diferente, ¿no? Y que lo único que nos ha pedido a las administraciones es que no les dejemos ahora, ¿no? Que les sigamos acompañando en esa conformación de habilidades y de actitudes que se necesitan para ser un gestor público con un modelo distinto, ¿no? de trabajo y de cultura en su administración.